hay un instrumento de corto plazo que es el presupuesto. El presupuesto define tanto los ingresos como los gastos de las entidades territoriales. Específicamente los municipios, los 1.103 municipios y las 32 gobernaciones cuentan con por lo menos 3 fuentes de financiación importantes. La primera es el Sistema General de Participaciones. Para el año 2019 todas las entidades territoriales reciben cerca de 37 billones de pesos. Estos se distribuyen atendiendo unos criterios, unos población y otros son cobertura en salud y educación, y estos recursos entran de manera recurrente para financiar educación, salud, propósito general, que son todos los planes de recreación, deporte y cultura de las entidades territoriales. Asimismo tienen el Sistema General de Participaciones. Todos los municipios y todas las gobernaciones reciben recursos por parte de la nación por este rubro. Este presupuesto se distribuye cada 2 años, a diferencia del Sistema General de Participaciones. Acá hay fuentes para proyectos de compensación regional, proyectos de impacto de las entidades territoriales y de libre inversión para aquellos municipios que reciben participaciones directas. Para el año 2019 estos recursos se estiman que son del orden de 9 billones de pesos. Esto varía dependiendo del valor del dólar y además de eso de la fluctuación del precio del petróleo y de el nivel de exploración que tengamos de las entidades territoriales. La primera fuente de financiación que les mencioné hace un momento está consagrada en la Constitución de 1991 y básicamente lo que dice es que todos los municipios tienen derecho a participar en la distribución de los ingresos corrientes que recibe toda la nación. Y en el caso del Sistema General de Regalías, este es un recurso que se va a agotar en el largo plazo o en el mediano plazo. Eso sí depende de si hay nuevos descubrimientos de minerales y de recursos no renovables. Lo ideal es que los municipios no dependan de este recurso, pues tiene que ver inclusive con explotación o con la existencia de minas en las entidades territoriales. Ahí lo recomendable es aprovechar el recurso e ir, digamos, modificando estos mecanismos de producción o esta forma de percibir el desarrollo económico de los municipios. Por ejemplo, en el caso del Yopal, todos los recursos que ha recibido en los últimos 15 años se han destinado a proyectos que le permitan a la entidad territorial en el largo plazo o en el mediano plazo sustituir esta fuente de recursos. Y la última, que es importante, hay más, ahorita lo explico, la última son los ingresos corrientes propios que recibe la entidad territorial o los recursos tributarios y no tributarios. Las dos hacen parte de los ingresos corrientes. Los tributarios pues son todos los impuestos que pueden cobrar los municipios y los departamentos. La ley establece en el Estado unitario que ustedes veían que conforma el Estado colombiano y que se establece en la Constitución de 1991, se establecía que los municipios y los departamentos pueden cobrar impuestos. Estos impuestos son los autorizados por la ley, no tienen discrecionalidad para ellos. Entonces, por ejemplo, en el caso de los municipios se establece que ellos pueden cobrar el impuesto predial o el impuesto de industria y comercio. En el caso de los departamentos, por ejemplo, la ley establece que los municipios pueden cobrar impuesto por consumo de cerveza, sifones y refajos, o el consumo de cigarrillos, pueden establecer un impuesto. Entonces lo que hace es que el municipio y las gobernaciones, atendiendo estas disposiciones normativas, estas disposiciones del Congreso Nacional, por medio de acuerdos municipales y de ordenanzas departamentales, pueden establecer si lo cobran o no y pueden establecer un tope máximo de este cobro. Entonces, en el caso del predial, el impuesto máximo o el valor máximo es del 16%. El municipio puede establecer por medio del Consejo Municipal a iniciativa del alcalde si cobra el 16, el 15, el 14 o si no cobra el impuesto. Lo ideal es que todos los proyectos de inversión se financien con esta forma o se vayan financiando en el largo plazo. Esto sí es en el largo plazo porque eso requiere que las entidades territoriales se fortalezcan, se financien con ingresos corrientes, con ingresos tributarios. Los otros ingresos no tributarios son tasas, multas, contribuciones
que pueden también cobrar las entidades territoriales atendiendo las disposiciones legales del Congreso de la República. Estas son las tres fuentes de financiación. En su mayoría conforman el presupuesto de las entidades territoriales en un 95 o 99%. Hay otros mecanismos de cofinanciación o de financiación de todos los proyectos y todo el funcionamiento de las entidades territoriales. Por ejemplo, deuda pública, los municipios se pueden endeudar. Esto es un trámite que se hace con el propósito de financiar proyectos que se demoran un largo plazo en su materialización. Por ejemplo, un sistema de movilidad en una entidad territorial, eso requiere unas vigencias futuras, es decir, comprometer recursos de varios años y por lo general son muy costosos. Entonces esto implica que el municipio apalanque estos proyectos con recursos de crédito o recursos de deuda. Para eso el proyecto tiene que estar en el plan de desarrollo, después de eso tiene que ir al Consejo Municipal con unos requisitos o a la Asamblea. ¿Cuáles son esos requisitos? Por ejemplo, tiene que tener indicadores de deuda favorables. Estos indicadores de deuda básicamente aluden al superávit y al ahorro operacional que tengan las entidades territoriales. Esto lo debe certificar el secretario de Hacienda y en algunos casos, porque dado que los municipios tienen problemas de ingresos, lo tiene que certificar el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que es el sector del orden nacional o la entidad del orden nacional que se encarga de acompañar a las entidades territoriales en este trámite. Una vez se tengan todos los requisitos, se tenga el marco fiscal de mediano plazo, que son un instrumento de planeación de las finanzas de las entidades territoriales que tienen que aprobar por lo general en agosto de cada año, se tenga un plan financiero, se tenga la documentación del proyecto, se radica todo eso en el Consejo Municipal. Ahí es importante que ustedes hagan un ejercicio y miren cómo funcionan los consejos municipales. Hay consejos municipales que dependiendo del número de concejales se distribuyen por comisiones. Esas comisiones, hay una comisión que trabaja los temas hacendatarios o los temas presupuestales, por lo general la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Este proyecto entra a esa comisión, ahí se discute y después pasa a plenario. Y ahí lo que se aprueba es el cupo de endeudamiento del alcalde, es decir, se autoriza al alcalde a sacar un crédito máximo por ese valor. Entonces, una vez se tenga ese documento o esa certificación por parte del Consejo, que es un proyecto de acuerdo sancionado por el alcalde mayor, distrital o municipal, el alcalde puede ir a la banca multilateral, a la banca nacional, a la banca extranjera a pedir esos ingresos de deuda. Esta es otra fuente de financiación. Hay varias recomendaciones. Primero, los créditos de las entidades territoriales tienen que tener un alto impacto. No se pueden financiar gastos de funcionamiento o gastos recurrentes con estos recursos de crédito. La idea es que sean proyectos que tengan un impacto en temas sociales, económicos o ambientales de la entidad territorial. Pues eso es comprometer inclusive en algunos casos presupuesto de las próximas administraciones. Entonces tiene que ser, pues digamos, la excepción a la regla. No es mala la deuda pública, también es importante decirlo. Hay proyectos que solamente se pueden ejecutar si se cuenta con recursos de crédito, ¿sí? Esa es otra fuente de financiación. Hay otras dos fuentes acá importantes que son, pues digamos que no son tan recurrentes verlas en las entidades territoriales, pero en algunos casos sucede. Una está relacionada con recursos de cofinanciación departamental en el caso de municipios o cofinanciación nacional. Básicamente son recursos de sectores del orden nacional o sectores departamentales que abren convocatoria a los municipios para que puedan acceder a créditos no reembolsables. Estos recursos son para temas muy específicos. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que el Ministerio de Vivienda saca una convocatoria para todos los municipios para ser partícipes del programa de vivienda gratuita o de casas gratis. Entonces lo que hace el ministerio es establecer unos requisitos, por ejemplo, que en el plan de ordenamiento territorial se consagren o se establezcan las zonas donde se van a construir las viviendas. Se puede establecer que el municipio pone una parte de los recursos, o pone acompañamiento técnico o pone la supervisión del proyecto. Esos requisitos son necesarios para que los municipios apliquen a esta fuente de financiación.
El ministerio establece unos tiempos, atendiendo estos requisitos hace una evaluación y posteriormente sale la lista de municipios seleccionados. Entonces, si el municipio es seleccionado, ya puede financiar en los predios que estableció este programa de vivienda. Así puede suceder con el Ministerio de Agricultura para todos los programas de acompañamiento técnico, puede suceder para temas de paz cuando hay recursos de la alta consejería o de presidencia que buscan focalizar estos recursos, o proyectos de vigilancia, de seguridad y de convivencia, por ejemplo instalación de cámaras. Y otra fuente de financiación son en recursos de las alianzas público-privadas. Figura es muy reciente en Colombia. De hecho, son muy pocos los proyectos en los cuales el municipio o el departamento participan en la cofinanciación. Ahí hay dos modalidades: las alianzas público-privadas, en las cuales hay una participación exclusiva de el sector público, o también puede haber iniciativas del orden privado, del sector empresarial o de otros sectores, en los cuales presenta un proyecto, ellos ponen los recursos, pero establecen unos mecanismos para la explotación única de eso. Por ejemplo, puede ser que haya un interés del sector privado en tener un gran centro de convenciones o deportivo en la entidad territorial. Entonces él dice: yo estoy dispuesto a financiar, pero me dejan la exclusividad para explotar ese bien o servicio durante 20, 30 años. Y después de 30 años sí pasaría a hacer inventario de las entidades territoriales. Esas son las fuentes más importantes de financiación. Ahí ustedes pueden consultar, en el caso de las dos que vimos, que les mencioné, el Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías, pueden consultar cuánto se distribuye este año puntualmente, consultando en el Departamento Nacional de Planeación, en el Sistema de Información de Distribuciones Territoriales, SICODIS se llama. Digitan en Google SICODIS y ahí pueden hacer la consulta. Está tanto en el Sistema General de Participaciones en el lado izquierdo, o en el lado derecho del computador el Sistema General de Regalías. Ahí pueden consultar si es gobernación, consultan gobernación, o si es la entidad territorial, primero buscan el departamento y después escogen la entidad territorial. Ahí hay unos estimativos, ahí establece específicamente cuánto se va a dar en el caso de, por ejemplo, del Sistema General de Participaciones para educación, para salud y para propósito general. Y en el caso de regalías, si es una distribución de paz o es una distribución de proyectos de impacto regional. Ahí establece el desagregado.